Buenos días, hermanos, que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Me da mucho gusto que me están acompañando una vez más en esta mañana para estudiar la hermosa palabra de Dios. La palabra de Dios dice ahí el salmista que la palabra de Dios transforma el alma. Y es lo que queremos, ¿verdad? Queremos que la palabra de Dios nos transforme. ¿Por qué no me acompaña en una oración para pedir la bendición de Dios en nuestras vidas, en su palabra? Y que esa palabra llene nuestro corazón, que llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que nos transforme. Padre Celestial, venimos delante de su presencia en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, pidiendo, Señor Padre, que usted se magnifique, se glorifique en nuestras vidas. Bendiga su santa palabra, Señor Padre, que nos hable de una manera tan especial que solamente usted puede hacer a través del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Le pedimos que nos ayude a comprenderla, a guardarla y a compartirla. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, cuando una criatura nace, lo primero que la madre hace es darle de comer. Comienza a darle de comer porque esta criatura necesita crecer físicamente. Luego después la madre hace lo mejor para crear a esa criatura lo mejor que pueda, porque el deseo de la madre, de los padres, es que esa criatura venga a ser una persona madura. El tema de hoy es hacia la madurez, hacia la madurez. Así es la vida cristiana también. Una persona puede nacer de nuevo en Cristo Jesús, le entrega su vida al Señor por primera vez. Vemos que ha habido un nacimiento nuevo. La persona que le dice sí a Jesús nace de nuevo y básicamente es un bebé en Cristo. Es una criatura que ha nacido espiritualmente. Así es que yo creo que este estudio va a ser de gran bendición para todos nosotros. Una cosa que quiero hacer es hacerle una pregunta. Y quiero que escuche bien esta pregunta, que analice bien la pregunta, ¿verdad? Y la pregunta es esta. ¿Ha usted crecido espiritualmente en la última semana? ¿O el último mes? ¿O el último año? ¿O en un año? ¿Dónde está usted ahorita? ¿Dónde estaba hace unos meses atrás y dónde está ahorita? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta. Hay cristianos que son salvos, pero no han crecido espiritualmente. Son como ese árbol frutal que da poquito fruto o no da nada de fruto. Los que conocen de plantas, yo no soy uno de ellos, pero una cosa sí sé, de que si tengo un árbol que debe de dar fruto, naranjas, peras, limones, lo que sea, yo espero que dé algo, ¿verdad? Y yo sé que es un proceso cuidar la planta, darle su vitamina, echarle agua, la tierra tiene que ser buena tierra, etcétera. Pero el punto aquí es de que uno espera de que dé fruto. Bueno, Dios espera de nosotros de que también haya fruto. Pablo dijo, cuando yo era niño, hacía lo de un niño, pero ahora que soy hombre, actúo como hombre. Está hablando de madurez. Tiene que haber madurez. Y ese árbol frutal del cual le mencioné, muchas veces trata de como que echar un poquito de fruta, pero realmente esa fruta no crece o se seca o se cae. Este mensaje es para cada uno de nosotros. Vamos a ver
en este estudio 3 etapas. Y en estas 3 etapas vamos a ver el crecimiento que se lleva a cabo en la vida cristiana. La persona es joven una sola vez, pero puede ser una persona inmadura por muchísimo tiempo. La persona puede tener 40, 50 años. ¿Conoce usted de 40 o 50 años o más? Pero la persona es inmadura como marido, como padre, como persona, y la persona necesita crecer. Todavía piensa como un adolescente. Entonces algo está mal ahí, ¿verdad? Y no tiene nada de malo divertirse, ¿verdad? Con los jóvenes, todo eso es lindo y es bueno. Yo soy uno de ellos, a mí me encanta interactuar con los jóvenes, me encanta andar con ellos. Ahora, de igual manera, uno puede ser cristiano por muchos años, por muchísimos años, y no es madura la persona en la fe, no es maduro espiritualmente. Y de eso queremos hablar en este día. Nuestro estudio va a ser ahí en la primera de Juan, capítulo 2, de los versículos 12 al 14. Vemos aquí diferentes etapas antes de llegar a la madurez. ¿Ok? Vamos a leer aquí la primera de Juan, capítulo 2, de los versículos 12 hasta el 14. Dice así: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Versículo 12, el primer grupo que vemos aquí, o la primera etapa, es una de la niñez. La etapa de la niñez. La etapa de la niñez es una gran bendición. Yo recuerdo algunas cositas aquí y allá, ¿verdad? En la diversión, cuando yo era niño, era tremendo. No recuerdo que mi abuelo ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua, perdón, en Ciudad Juárez, Chihuahua, nos subíamos a la azotea y mi abuelo era albañil y él tenía una pila de arena a un ladito de la casa y yo y mis primos nos poníamos una toalla porque esa era nuestra capa y nosotros íbamos a volar como Superman, ¿verdad? Y nos aventábamos de la azotea y caíamos en la pila ahí de arena. Muchas cosas divertidas, por favor, niños, no lo hagan, ¿verdad? Eh, Gracias a Dios que estamos vivos, hacíamos tantas cosas de niños tremendas, pero también había mucha diversión, ¿verdad? Pero uno fue dejando esas cosas. Aquí dice hijitos, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos. En inglés es little children, o sea, que habla de niños, la niñez. Podemos ver cómo los niños se gozan. Una de las marcas de lo que acabo de mencionar, la diversión, una de las marcas de un niño es que siempre está feliz, un gozo, ¿verdad? Notemos lo que dice aquí: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. El niño, por ejemplo, un niño de 8 años, ¿verdad? Se le da un carrito eléctrico,
Un niño de 8 años se le da este carrito eléctrico y se le abren los ojos. Sonríe, se ríe, a veces hasta brinca de gusto, de gozo, porque recibió un regalo, un carrito eléctrico. Se sube al carrito eléctrico, anda para arriba y para abajo, gozándose, los padres tomándole foto, ¿verdad? Todo el tiempo hay personas que hoy en día por el teléfono hay tantos aparatos que no hay excusa si no tomamos fotos, ¿verdad? Tenemos el teléfono. Entonces, los niños de 8 años traen teléfonos ahora de $700, imagínese usted. Ahora, este niño anda para arriba y para abajo, gozándose, y gloria a Dios. Pero, ¿qué pasaría si esta criatura, 8 años después, quiere aún todavía subirse en su carrito eléctrico que ya ni cabe en él casi y quiere seguir usándolo? Algo está pasando aquí. Ya no es divertido, ¿verdad que no? Algo está mal. Esta criatura debería de estar pensando en el básquetbol o béisbol o en la patineta, en las bicicletas, porque esa es otra etapa. Y tristemente, así hay muchos cristianos que nos quedamos atascados en una etapa y no hay crecimiento. Pablo le escribió a los Gálatas y les dijo que vosotros ya deberías de ser maestros. O sea que no estaban creciendo en la fe. Y Pablo esperaba de que después de tantos años, yo creo que debería de haber señales de madurez. Señales de madurez. Y esto es una etapa bonita, pero también todo tiene su tiempo. Cuando una persona, ahora nos vamos a lo espiritual, aquí donde dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Nos vamos a lo espiritual ahora. Una persona que escucha el mensaje de Jesús, comprende el mensaje de Jesús, recibe a Jesús y entra el Espíritu de Dios en la persona, una de las primeras cosas en las cuales se goza es que sus pecados han sido perdonados. Sus pecados han sido perdonados. Y qué maravilla, qué bendición, qué gozo al saber que mis pecados han sido perdonados. Pero no tiene que quedarse ahí. Ahora uno sigue ahora a conocer al Padre. Porque mire lo que dice el versículo, ahora el versículo 13, dice en la segunda de Juan, capítulo 2, versículo 13, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Después de que uno recibe a Jesús y tus pecados son perdonados, eso trae mucho gozo. Pero no nos quedamos ahí. Ahora comienza una hermosa relación con Dios Padre. Y aquí dice, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Señor, porque habéis conocido al Padre, porque ya conocemos a Jesucristo. Y comienza esa relación. Entonces vemos de inmediato aquí de que nos vamos del gozo de que son salvos porque sus pecados son perdonados, ahora el siguiente paso a conocer a Dios. Comienza esa hermosa relación. Siempre hay que gozarnos, ¿verdad? Cuando aprendemos lo básico. Tenemos nosotros la doctrina de la salvación, la doctrina del bautismo, la doctrina de la resurrección,
de los muertos, etcétera. Hay muchas cosas que uno como cristiano, las doctrinas básicas, hay un infierno, hay un cielo, hay salvación, hay perdón de pecados. Y todas esas doctrinas son esenciales, importantes y las necesitamos. Pero muchos cristianos se quedan nomás en lo básico y no hay crecimiento. Y la Escritura nos está animando que tenemos que seguir hacia adelante. Volteé conmigo a Hebreos capítulo 6 y de los versículos 1 al 2. Mire lo que dice ahora. Yo pienso que es Pablo quien escribió el libro de Hebreos, igual que muchos otros pastores, maestros, pero sabemos que es palabra de Dios. Dice aquí en Hebreos 6, de los versículos 1 hasta el 2, analice lo que dice aquí. Y aquí el escritor está animando a la gente, sus lectores, que podamos entender de que básicamente hay tiempo para lo básico, pero ahora hay que salirse de lo básico y seguir hacia adelante. Hebreos 6, 1 al 2 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esa palabra perfección dice o está hablando de madurez. Aquí el escritor está diciendo, vamos a dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, las cosas básicas, y vamos hacia la madurez. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todas estas son doctrinas básicas que el cristiano tiene que conocer, saber de ellas y poder compartirlas con otras personas para que se arrepientan y vengan a Cristo, para darle a entender a la gente de que hay perdón de pecados, de que sí hay salvación, de que la muerte de Cristo nos limpia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y eso es esta doctrina para recibirla, nacer de nuevo, y ahí empieza una relación con Dios y comienza el crecimiento. Y aquí el escritor está diciendo, vamos a dejar las cosas básicas. Nos está animando la palabra de que tenemos que crecer espiritualmente, ¿verdad? Ahí en Efesios capítulo 4, en Efesios capítulo 4 de los versículos 11 al 15 dice esto, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y escucha el 12, esta es la meta, a fin de perfeccionar, ahí está esa palabra de nuevo, perfeccionar o madurar a los santos, ayudarles a madurar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios ha levantado a todo este grupo de personas, pastores, maestros, apóstoles, evangelistas, para ayudarle al pueblo de Dios a que crezca espiritualmente, para que maduren. Hay mucha gente que piensa que los pastores o los maestros son los que tienen que hacer absolutamente todo en el cuerpo de Cristo. El pastor está al tanto de absolutamente de los niños, de los jóvenes, del grupo de alabanza. No es así. Notemos bien lo que dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice. Ahí en
en Efesios 2:10 dice que Dios ha preparado las buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Y como una de las cosas de cómo Dios hace esto es usa a su pueblo, a sus líderes, para ayudarle al pueblo de Dios a que crezca espiritualmente. Claro, yo como pastor, dependiendo en la palabra de Dios y dependiendo en el Espíritu de Dios. También nosotros, los líderes, necesitamos crecimiento, obvio. Aquí está hablando a todo mundo. A mí como pastor, a los maestros, todos dependemos del poder del Espíritu Santo. Pero Dios así lo ha establecido. Dios ha establecido a estas personas para ayudarle a los demás a que crezcan espiritualmente. Y una de las cosas aquí que resalta aquí es que les ayudamos a los santos para que se involucren en las cosas de Dios, para que crezcan, para que salgan de su área de confort y que tomemos el paso de fe y salgamos adelante. Yo le animo a que ore y le pida a Dios dónde es que Dios le quiere usar a usted. Ahí en Filipenses la palabra del Señor nos dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como hacer de su propia voluntad. Órele a Dios, pídale a Dios y Dios le va a poner en su corazón lo que Él quiere que usted haga en la obra del ministerio para la gloria del Señor. Entonces, luego enseguida aquí nos dice que no solo para la obra del ministerio, sino para edificar el cuerpo de Cristo, para edificarlo, para que crezca, para que sea más fuerte, dice aquí, para la edificación del cuerpo de Cristo. Con el fin, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ahí está. Esa es la meta, ¿verdad? Pero lo primero que me resalta aquí, dice, para que todos, no unos sí y otros no. No, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos crezcamos y maduremos en la unidad de la fe y también en el conocimiento del Hijo de Dios, para que conozcamos más y más a Jesús y a un varón perfecto o maduro, que lleguemos a ser como Jesús. ¿Sabe? Romanos 8 nos dice que la meta de Dios es que seamos como Jesús. De la mejor manera que puedo yo ayudarle a comprender la madurez, espiritualmente hablando, son con estas palabras. La madurez es ser a la imagen de Cristo. La madurez es llegar a ser a la imagen de Jesucristo nuestro Señor. Eso es madurez. Y esa es la meta de Dios para con nosotros. Dice, hasta que todos lleguemos a esta unidad en el conocimiento de Jesús, ¿verdad? Y el versículo 14 dice, también aparte de conocer al Señor, de madurar a la imagen de Cristo, uno tiene que crecer para que no seamos engañados por falsos profetas, falsos maestros, falsa doctrina, porque hay falsos hermanos, hay una fe falsa, hay una doctrina falsa, y usted tiene que conocer esa verdad. Y una de las cosas que tenemos que hacer es crecer espiritualmente para no ser engañados. Dice aquí el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Yo me pongo triste, muy triste, cuando las personas mencionan ciertas cosas de las cuales creen. Por ejemplo, una persona puede escuchar a un falso maestro y la doctrina que trae es la doctrina de la prosperidad. Pastor, me dice, la Biblia dice y enseña de que si somos hijos de Dios tenemos que prosperar en lo material y que nada nos va a faltar. Le digo, ¿y dónde es que vistes esto? No, es que yo escuché a tal persona. Siga, esa persona le está enseñando la prosperidad. O sea que si uno no ha prosperado, quizá económicamente, no es hijo de Dios. Eso es erróneo, eso es herejía, eso está el 100% mal. Pablo dijo ahí en Filipenses, yo he aprendido a estar contento con lo mucho o con lo poco. La semana pasada hablamos de el rico y Lázaro. El rico se fue al infierno y Lázaro, que era homeless, se fue al cielo. Así es que tenemos que tener nosotros la verdad, la doctrina, la sana doctrina, para no dejarnos llevar por cualquier cosa que escuchemos. O sea que tenemos que madurar, mis hermanos. Tenemos que madurar. Es muy importante todo esto. No queremos quedarnos estancados. La madurez es ser como Cristo, ¿verdad? Una persona puede tener talentos, dones y no ser espiritualmente maduro. Ejemplo, la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tenía dones, muchos dones. Sin embargo, eran inmaduros, estaban llenos de problemas, eran cristianos carnales. Y cuando digo carnales, no es de, hey carnal, ¿cómo estás? No, carnales de la carne humana, ¿verdad? Y es interesante que la persona que tiene dones piensa que es una persona tan madura en Cristo Jesús. La Escritura me está enseñando que no necesariamente es eso, ¿verdad? No estoy diciendo que uno que tiene dones no es maduro, no estoy diciendo eso, sino que el contexto es de que hay muchas personas con dones, ¿verdad? Con talentos, pero son inmaduros espiritualmente. Y eso puede traer un desastre en la vida de las personas. Volteemos de nuevo allá a la primera de Juan, capítulo 2, y ahora vemos la otra etapa. De niños sigue la etapa de la adolescencia y los jóvenes. Leemos aquí 1 Juan 2 del versículo ahora 13 y dice así el versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y luego también en el versículo 14, la última parte dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. De niños a jóvenes. Ahora aquí en el versículo 13, aquí me dice que estos jóvenes han vencido al maligno. En primer lugar, ¿cómo se vence al maligno? Es importante saber que Jesús es el que vence al maligno. Nadie puede contra el maligno, pero Jesús sí puede contra el maligno.
Entonces, ¿cómo es que vencieron en primer lugar al maligno? El día que estos jóvenes, que fueron niños espiritualmente, el día que le dijeron sí a Jesús, ya llevaban la ventaja y han vencido al maligno. Cuando uno le dice sí a Jesús, el Señor viene y rompe las cadenas del pecado en la vida de las personas, y las personas son libres, libres de pecado, libres en Cristo Jesús. Ya no son esclavos del pecado, ya no son esclavos del maligno o prisioneros del maligno, sino somos libres en Cristo Jesús. Y qué bendición poder saber de que ahora es el Señor quien tiene poder sobre nosotros y no el diablo. Qué bendición al saber de que Dios nos ha dado el Espíritu de Dios y podemos nosotros decir, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ahora este grupo, esta otra etapa, estos jóvenes, aquí me dice que son fuertes. Versículo 14 dice, aquí os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, fuertes. Aquí nos está diciendo ahora de esta etapa, ya no son niños, ya conocen todo lo básico, pero también han crecido espiritualmente y son fuertes. Mire, en esta vida nosotros vamos a pasar por tribulación. Jesús dijo, en este mundo tendréis tribulación, en esta vida tendréis tribulación, pero yo he vencido al mundo. Vamos a tener pruebas, vamos a pasar por el fuego, vamos a pasar por las pruebas, pero estos jóvenes aquí, en esta etapa, aquí me está diciendo que han crecido y es por eso que son fuertes. Ahora, ¿cuál es la clave para que estos jóvenes sean fuertes, mis hermanos? Enseguida nos dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros. La palabra de Dios permanece en vosotros. Estos hombres jóvenes, y hombres y mujeres, obvio, incluye hombres y mujeres, pero los jóvenes, esta es otra etapa. Un joven hermanos, están físicamente fuertes, ambos hombres y mujeres, fuertes. Recuerdo hace tiempo en uno de mis trabajos donde estaba sentado yo en medio de dos grupos en el trabajo, en el comedor. El grupo de mi derecha tenían de 50 años, 60 años, todos choferes ahí, porque yo manejo trocas de carga. Entonces, estos estaban hablando de, mejor me voy al lado izquierdo, donde estaban los jóvenes. Los jóvenes estaban hablando de los Lakers, de los Raiders, deportes, de la fiesta a donde van a ir, o iban a ir hiking, o iban a ir a las montañas, deportes, ¿verdad? Y este otro grupo a mi derecha estaba mencionando algo muy interesante. Estaban hablando de medicina. Uno decía, mira, si tomas Tylenol te hace esto, si tomas una aspirina te hace esto. Y a mí se me hizo esto muy interesante, porque aquí está un grupo de jóvenes a mi izquierda hablando de deportes, jóvenes, fuertes, llenos de energía, y este otro grupo ya está cansado y están hablando de medicina. Y me dije, lo más probable que me voy a integrar a este grupo que está hablando de la medicina, tarde que temprano. Mi punto es este, que cuando los jóvenes aquí, la foto que podemos ver, están fuertes, ¿verdad? Y así quiere Dios que usted y yo seamos, que seamos fuertes. La escritura sí dice que este cuerpo se está deteriorando, pero el espíritu está siendo renovado día
a día. Y es la voluntad de Dios que nosotros seamos un pueblo fuerte. Ahora, estos jóvenes sabían que, porque ya han madurado, sabían cómo ponerse la armadura de Dios. Ahí en Efesios 6 habla de la armadura de Dios. Así es que cuando viene el maligno y les ataca espiritualmente, este grupo, porque ya ha crecido, ya ha madurado, en vez de tenerse lástima y decir, pobre de mí, ¿qué va a pasar conmigo? Y en todas las pruebas, dicen, en nombre de Jesús, me pongo la armadura de Dios y vence al maligno. No deja que el maligno le penetre, ¿verdad? O pasa por una prueba, pero su fe está tan estable que sabe que Dios va a hacer una buena obra. Sabe en la escritura en Romanos que nos dice, todas las cosas son para bien para los que aman a Dios. Y conoce la escritura y guarda la escritura. Mire lo que dice aquí. Dice que son fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Conocen la palabra, la reciben y la practican. Y eso los ha hecho fuertes. Es decir, eso es lo que les ha ayudado a madurar. ¿Cómo está usted en la palabra de Dios? ¿Está usted estudiando? ¿Está usted leyendo? ¿Está usted o hace tiempo todos los días para estar a solas con Dios, estar a solas con Jesús? Usted tiene que hacer ese tiempo de tomar la palabra, pedir en oración que el Espíritu le revele cuál es la voluntad de Dios en su vida a través de su palabra, esa palabra que está leyendo. ¿Qué quiere decir esto para mí? Guardarla y practicarla. Eso es lo que hace a una persona fuerte. No puede usted simplemente estar en la oración sin la palabra. Tiene que estar en oración y la palabra. O no puede nomás estar en la palabra sin oración. Tenemos que tener ese balance de practicar la oración y estudiar la palabra, recibir la palabra y adelante, mis hermanos. Yo sé que yo tengo la tendencia de repetir las cosas. No sé, así soy yo, pero las repito porque estoy haciendo énfasis, mis hermanos. Énfasis. A veces yo escucho a las personas me dicen, sí, yo ya sé. Pero ¿sabe qué? Hace todo lo contrario. Y por eso sufre la persona que dice, sí, yo ya sé. Pero hace todo lo contrario. Sí, acabo de repetir lo que acabo de decir. Es algo que yo tengo, ¿verdad? Pero estoy trabajando en ello, así es que téngame paciencia. Y este grupo ha vencido al maligno. Pero después de este grupo, sigue ahora la etapa de la madurez. Leamos aquí lo que dice del versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y luego después en el 14 dice, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Ahora aquí habla de padres, de la niñez a la juventud, a llegar a ser padres. Se fija usted estas etapas antes de llegar a la madurez. Ahora, cuando se habla aquí en su contexto de un padre, estamos hablando de una persona que es madura. Cuando pensamos en Dios, no pensamos que Dios es joven, mucho menos un niño, obvio no. Jesús vino, nació de la Virgen, fue niño, fue joven y es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos en la vida del mismo Jesús, nuestro Señor,
cómo él fue creciendo. Recuerden, él era 100% hombre y 100% Dios. Jesús también fue creciendo en esta tierra, fue creciendo hasta madurar, pero el Espíritu de Dios estaba siempre en él. Y nosotros tenemos que imitar. Pablo también se atrevió a decir en la 1 Corintios, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, dijo Pablo. Que la gente pueda decir eso, que más bien que usted pueda decir eso. Imítenme a mí como yo imito al Señor. Porque uno llega a tal punto de esta madurez donde ahora la gente dentro de la congregación o otra gente que le conoce, ahora le busca a usted para un consejo espiritual, para que usted ore por ellos. Porque cuando uno llega a esta madurez, uno viene a ser ejemplos de los demás. Vosotros que sois espirituales, dice la Escritura, ayudar a los más débiles. Entonces, la meta es que uno llegue a la madurez, de tal manera de que ahora usted es un pilar en la fe, que la gente le busque, que la gente le pregunte, que usted le ayude a los jóvenes, ¿verdad? Ambos hombres y mujeres. Y esta escritura es para todos. No estamos hablando nomás de los hombres, estamos hablando de todo el mundo, el pueblo de Dios, que estas mujeres llegan a ser esas mujeres maduras donde las jovencitas les piden consejos. O quizá una joven que ya está pensando en el matrimonio. Ya tiene novio, está pensando en el matrimonio y viene a usted y le pide consejo. Porque ve en usted a una mujer de Dios, a una mujer madura, una mujer de confianza, una mujer que conoce las escrituras, una mujer que cuando le hacen preguntas usted tiene una respuesta bíblica. Ambos, hombres y mujeres. Entonces, mis hermanos, ¿cómo es que yo puedo llegar a la madurez? El punto clave aquí está en el punto de los jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Esas palabras son claves en este estudio. ¿Quiere llegar a la madurez? No se despegue de la palabra del Señor. Y qué lindo cuando las personas pueden depender de uno espiritualmente. Cuando una persona carece de madurez, no mucha gente va a depender de usted. Ahora, quiero animarle de que si ha habido comentarios quizás sobre su persona, de que el hermano no ha madurado o lo que sea, déjele digo, la persona que dice eso también tiene que crecer. Porque en vez de estar hablando del hermano, porque no va con el hermano, ora con él, se sienta con él y le ayuda a madurar, le ayuda a crecer. Recuerde lo que leímos hace un momento, que el Señor levanta a maestros, pastores para la edificación o para ayudarle a madurar a las personas, ¿verdad? Para la obra del ministerio. Así es que si usted crece, Dios te va a usar y vas a ayudar a otras personas, vas a ayudarles a edificarse en Cristo Jesús. Mis hermanos, mi deseo es de que usted crezca de tal manera en la madurez espiritual, de que sea un instrumento de honor en las manos del Dios vivo, de que le enseñe a los demás creyentes de que tenemos que confiar el 100% en Jesucristo, de que usted les anime tanto por dando el ejemplo, con palabras, ¿verdad? Con hechos, como decía mi cuñado,
las palabras se las lleva el viento, yo quiero ver hechos. Tiene razón, ¿verdad? Así es que tenemos que actuar, orar, estudiar, comprender, guardar la palabra, ponerla en práctica y adelante, ayudar a las personas a madurar en su camino con Cristo Jesús, en esta carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Yo le ruego al Señor que esta palabra te anime a que te pongas a orar como nunca, a que te pongas a estudiar la palabra de Dios como nunca, que la guardes y la practiques, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Esta palabra me encanta porque aquí dice que la palabra permanece en vosotros. ¿Cuántas veces uno escucha algún mensaje y se le hizo el mensaje poderoso, pero no lo guarda? Nomás entró aquí y aquí queda y después de tiempo se borra, pero muchas veces ese mensaje entra por aquí, por estos oídos, se queda en la mente, pero no llega al corazón. Que llegue la palabra, el mensaje a la mente, lo comprendemos y que llegue y lo guardemos en el corazón, mis hermanos, porque he ahí la victoria. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Espero que este mensaje le sea de edificación, de bendición. Se acerca el Día de los Padres. Padres, les animo a que me acompañen para el siguiente servicio. Vamos a traer un mensaje directo del corazón de Dios para los padres. Y Padre, quiero darle gracias, Señor, por esta palabra. Les ruego que nos ayude a crecer, a madurar, a ser poderosos en Cristo Jesús, ser siempre, Señor, útiles para el reino de Dios. Y les ruego, Señor, que nos ayude a ser luz y ser sal. Y gracias, Señor, por su palabra que nos ayuda paso a paso y nos lleva hacia la madurez. Señor, deseamos ser como usted y esta palabra nos ha enseñado de que hay diferentes etapas para poder llegar a la madurez. Ayúdenos entonces, Señor, le ruego, a alcanzar esa madurez para honra y gloria suya, para nuestra bendición, para la edificación de la iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y recuerden, si quieren hablar con alguien, ahí nuestro app, ahí simplemente vas de donde dice ¿quieres oración? Lo lleva a dos ventanitas. Una de estas ventanitas dice ¿quieres hablar con un pastor? Deje su información y alguien se pone en contacto con usted lo más pronto posible. Hasta la próxima. Los amo y recuerden, sonría porque Dios está en el trono. Que Dios te bendiga.